Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a éste también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a éste lo mataron, y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. En este Evangelio de Marcos se habla de la viña del Señor y de los viñadores asesinos. Aquí los protagonistas, entre comillas, son estos viñadores malévolos, perversos, que sin ninguna gratitud y con toda maldad asesinan a los enviados o emisarios del dueño de la viña, e inclusive al propio hijo del dueño de la viña, porque simplemente iba a cobrarles el fruto que debía recibir de su propia viña. Siendo que Jesús mismo ha dicho, yo soy la viña y ustedes son los sarmientos. Es decir, la viña es la iglesia. ¿Quiénes son entonces los viñadores? Son los encargados de administrar esta viña. El problema se da cuando los encargados, principalmente los del clero, nos sentimos dueños de la viña y no queremos corresponder al verdadero dueño de la viña con nuestra devoción, con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestra humildad, con nuestro espíritu de confianza y de generosidad. Sentirse dueño de la viña significa mentirse a sí mismo. Nunca vamos a ser los dueños de la viña, porque la viña es Jesús. No nos podemos apropiar de los bienes de Jesús dejando de lado a Jesús, que es nuestro Dios. Entonces eso le ocurrió a los judíos, que eran dueños de la viña que había plantado el Señor desde que constituyó el pueblo elegido, pero que no aceptaron al Mesías, rechazaron la piedra angular y luego querían matarlo porque sabían que se refería a ellos. Esto también nos puede ocurrir a nosotros en la iglesia en la medida que nos sentimos dueños de la viña, dueños de la iglesia, dueños de la verdad, dejando de lado la verdad de Jesucristo. Por ejemplo, hay quienes dentro de la iglesia proponen que ya se pueden aceptar los actos homosexuales e inclusive bendecirlos. Esto es terrible porque es imposible que Dios acepte estos actos homosexuales. Pero en países como Alemania y otros ya se están bendiciendo y puede ser que incluso ya se estén dando matrimonios de parejas homosexuales. Una gran pena, porque esto es ir contra la palabra de Dios. Recomiendo mucho leer la carta a los Romanos de San Pablo en el capítulo 1, donde dice cómo Dios se indigna, se llena de santa ira cuando se cambia la relación hombre-mujer, que es lo natural, por la relación hombre con hombre y mujer con mujer. Hay muchos testimonios en la Biblia que eso desagrada a Dios. Inclusive está explícitamente el castigo de Sodoma y Gomorra.
Esto ocurre por un alejamiento de Dios, ocurre por un negar a Dios como verdadero creador. Y lo explica muy bien San Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 1. Hoy celebramos también la fiesta de San Carlos Luanga y compañeros mártires que en la segunda mitad del siglo XIX entregaron su vida en martirio en el país de Uganda para defender justamente la integridad de la fe y la ley natural, el orden natural, que es respetar la unión de hombres-mujer dentro del matrimonio, estaba siendo pasada a llevar por el rey de Uganda, un joven rey que, inspirado o mal influenciado por hechiceros de esas religiones ancestrales de África, le decían que él tenía que practicar estos rituales primitivos con orgías paganas de homosexuales y de pedofilia para poder tener éxito en su reino, y debía rechazar la religión cristiana. El rey sigue ese mal consejo, comienza a practicar la homosexualidad y exige de sus pajes el ejercicio de la homosexualidad, y entonces algunos comenzaron a decirle que eso estaba mal. Murieron, como Juan Bautista, a uno le cortó la cabeza, y después a San Carlos Luanga y sus compañeros los mandó quemar vivos, porque ellos se mantenían católicos y también cristianos. Había de otras denominaciones también, anglicanos por ejemplo, pero sobre todo había personas católicas como San Carlos Luanga, que le decían al rey que debía cambiar su forma de ver la vida, debía aceptar la fe cristiana si quería ser feliz, si quería salvar su reino y si quería salvar su alma. Sin escucharlos, el rey los mandó torturar, quemar vivos, y murieron así mártires estos grandes santos de Uganda. Qué impresionante lo que pasa hoy, que muchos se dejan llevar por la corriente, por la masa, por lo políticamente correcto, y pretenden agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Eso es imposible. Por lo tanto, pidamos a San Carlos que nos dé esa fuerza, ese vigor, esa entereza espiritual para decir no al pecado, para decir no a las corrientes mundanas, para decir no a esta apostasía creciente que se está dando en nuestra época y en nuestra cultura, a través de la ideología de género, que por ningún motivo se puede llamar teoría de género, según mi opinión, porque no es una teoría más, sino que es una perversión de la verdad, es una herejía. Y, por supuesto, respetar y hacer respetar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, con una buena enseñanza, con un buen testimonio, el cuerpo humano, que es un templo del Espíritu Santo, que no debe ser expuesto a estos pecados contra el sexto y el noveno mandamiento, y al pecado más terrible aún de la perversión del homosexualismo y de la pedofilia, que hoy en día se llama ideología de género y que se está enseñando como algo normal en muchos colegios, y que promueve en el fondo la cultura de la muerte, como hemos visto recientemente en la cuenta pública del presidente de Chile, que ya propone justamente una ley de aborto completo y total, aborto libre. Eso significa libre, puede ser hasta los 9 meses, como en algunos países, en algunos estados de América del Norte se da así. Y la eutanasia, es decir, nosotros somos los dueños de la viña, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, nosotros somos dueños de nuestra vida, hacemos lo que queremos, y si queremos terminar con la vida, la terminamos porque nosotros nos sentimos dioses. Esa es una cultura de muerte, una cultura pagana, una cultura que es satánica. De hecho, este rey de Uganda que mató a San Carlos Luanga siguió el satanismo bajo el consejo de estos hechiceros malvados. Es el demonio el único que quiere la ideología de género y la cultura de la muerte, del aborto y de la eutanasia. Pero todavía es tiempo de entregarnos por entero al servicio de Jesús por medio de María, y con mucha oración, especialmente el Santo Rosario, sacrificios, buenas obras, buenos ejemplos y buenas enseñanzas, podemos servir a nuestro Señor tratando de
consolar el Inmaculado Corazón de María, reparar los grandes ultrajes al Sagrado Corazón de Jesús, en este mes de junio principalmente, y luchar por la vida y por la familia en el nombre de nuestra